Ustedes me dicen cuando ya. Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos a esta siguiente sesión que corresponde a la plática de emociones en la pandemia, que la cual va a ser impartida por la doctora Isabel Martínez García. La doctora Isabel Martínez García es químico farmacobiólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió su maestría en farmacología conductual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su doctorado en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y su línea de investigación se enfoca en la neuroquímica del aprendizaje y la memoria en el Laboratorio de Neuroquímica, de la cual es fundadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Agradecemos por su tiempo que se ha tomado para darnos esta pequeña plática y le cedemos la palabra a usted, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Eleazar, por la presentación y muchas gracias por la invitación a Daniel para continuar con los trabajos en la virtualidad. Pero es la forma en que lo hemos estado haciendo y desde mi punto de vista me parece muy adecuado, dadas las condiciones. Daniel me hizo la propuesta de que hablara de las emociones. Bueno, la propuesta que él me dio era si las emociones antes del COVID y en el COVID, pero bueno, las emociones antes del COVID pues eran las emociones estándares, ¿no? Que tenía todo mundo, que no nos veíamos amenazados por la pandemia. Hay ya muchos estudios que han analizado las emociones durante eventos trágicos en las sociedades. Entonces pueden encontrar muchísimo material si ustedes utilizan palabras claves como emociones, alertas, etcétera, etcétera. También está muy claro también las estructuras subcorticales, por ejemplo, porque ya hay datos que permiten ver cómo van evolucionando las reacciones de los sujetos en las sociedades cuando se enfrentan a situaciones como la que vivimos ahora. Entonces, la primera acción, la primera emoción es la incredulidad. Entonces, situaciones, o tal vez las escuchamos, oraciones como las que presento aquí en la diapositiva, que fueron de las más, busqué en los periódicos y eran de este tipo. El virus no existe. El virus no llegará a México. No hay infectados. Es un control de los gobiernos para las poblaciones. No es mortal. Seguramente va a ser, recuerdan la epidemia de H1N1 en el 2009, así. Al final no pasó nada, pero todo el mundo se fue a su casa una semana, pararon, ¿y qué pasó allí? Y hacen un análisis, ¿verdad? Que subió el peso, que bajó, que se desplomó ante el dólar, etcétera, etcétera. Después de la incredulidad, cuando la realidad se impone, es decir, cuando empieza a haber datos de defunciones, por ejemplo, si ustedes entran a la Universidad Johns Hopkins, desde el primer momento empezaron a llevar un conteo muy cuidadoso. Entonces, algunos meses después, ahí no están de acuerdo todos los datos que revisaba yo. Algunos dicen que a los 6 meses empezó a cambiar la incredulidad por el miedo. Entonces, ya había evidencias, había familias, por ejemplo, que habían viajado
que venían de Europa, gente que estuvo en Italia. Y bueno, entonces la realidad estaba rebasando la incredulidad. Pero ocurre algo muy interesante en el sistema límbico. Antes de caer por completo en el miedo, hay enojo. Entonces, bueno, ¿el enojo en qué sentido? Bueno, hay ira. Así se describe, ¿verdad? Y hay toda una neurobiología de la agresión. ¿Qué mencionan? Bueno, hay un aumento del tono serotoninérgico en parte de la corteza orbitofrontal, en la amígdala, disminuye, es muy curioso, porque disminuye el tono dopaminérgico durante ese enojo y el enojo se transformó en ira cuando el confinamiento se endureció. Si podemos ver en este momento, no hay un solo sentimiento que pudiera mantener la cordura en la mayor parte de las sociedades. La mayor parte de las sociedades se encontraba en estos términos que estoy mencionando. Se ha publicado muchísimo durante, hoy cumplimos un año, ¿verdad? Justamente, pero era martes, pero era martes 17 de marzo del año pasado, que fue el último día que estuvimos en Seúl, todos. Entonces, en un año ha habido una cantidad de publicaciones que por supuesto, que buscan la explicación de estos fenómenos de las emociones, pero en todo lo demás, ¿verdad? Todo, virología, neumología, bueno, ya los problemas que se han encontrado con los estudios de memoria, porque pacientes que han sobrevivido tienen problemas de memoria y problemas en el lenguaje. Bueno, entonces, el enojo hace que las personas busquen culpables. Esa es la primera reacción del enojo. Yo lo he observado, por ejemplo, no necesariamente teníamos que estar en la pandemia, sino, por ejemplo, uso transporte público. Y bueno, ¿no? Pues, algún accidente de autos y se bajan los dos conductores a ver quién pega más fuerte. Pero buscando un culpable, claro, pero ¿quiénes son los culpables? Ya se sabía mucho de los laboratorios, es muy interesante ver esos datos, los laboratorios de Wuhan tienen nivel 4 de bioseguridad, entonces es casi imposible que algo salga de ahí. Pero pues a los grandes grupos sociales no interesa eso, ¿verdad? Decían, los culpables, ¿quiénes son? Son los chinos, porque comen todo. Ellos son los culpables. Bueno, también el culpable es el gobierno, porque pues porque sí, porque es culpable, siempre. Por las personas que viajan. Sí, yo no sé qué andaban haciendo en Italia, o todos los mexicanos que estaban en Colorado, que fueron a esquiar, ¿no? Y que fueron parte del selecto grupo mexicano que trajo al coronavirus. Entonces, durante todas estas emociones, durante todo este estado de ánimo, del estado de ánimo, el mood, ¿verdad? El talante, dicen los psiquiatras, siempre es necesario reconocer la imagen, tener la certeza de que se puede ver algo. Y en esta ocasión no había. Bueno, podemos ver al COVID, no, esa es la enfermedad, perdón, podemos ver al coronavirus, pero bueno, una cantidad enorme de animaciones y demás que han estado haciendo. Pero buscar los culpables es el sentimiento que sigue, ¿verdad? En el que ya estamos. No ahora, eso ya lo rebasamos nosotros. Ya ahorita ya
sabemos quiénes eran los culpables, ahora imaginemos. Los culpables fueron los chinos. No se sabe. Leí ahí un documento, está espeluznante, que antes, mucho antes, meses antes, 4, no sé, de que aparecieran los casos en China, en Wuhan, ya había casos en Brasil. Entonces va a estar interesantísimo en algunos años cuando se tengan más datos con estudios controlados. Muy interesante. Y negar la realidad, escribo aquí para todos los que nos escuchan, es una forma de manejar el miedo. Porque durante todo este tiempo el miedo está presente. Cuando aparecieron las primeras noticias, bueno, claro, la incredulidad, pero siempre hay un estado de ansiedad. Y el componente más importante de la ansiedad es el miedo. Entonces, cuando el miedo no tiene un buen manejo, cuando las personas carecen de autocontrol, entonces el miedo desborda al sujeto. Tenemos los casos de ira, buscando un culpable, pero después tenemos los casos de violencia ya ejecutados. Entonces tenemos esta lista otra vez. El virus no existe, el virus no llegará a México, no hay infectados, no es mortal. Y podemos anexar muchísimos más. Pero ¿qué está ocurriendo en los hogares en México? El miedo, la convivencia, que es algo complicadísimo, para poder convivir se requiere de una naturaleza muy fina, un cuidado muy especial, para lo que evidentemente no está educada la sociedad. Convivir en Seúl, por ejemplo, es complicado en algún momento, en la facultad, tal vez en el laboratorio, a lo mejor hay casos entre las personas que ha habido algunos asuntos que quedaron pendientes y demás, pero no se manifiesta en los grados de violencia que se puede manifestar en los hogares. Cuando revisaba yo el tema, mi preocupación fundamental pasó a qué está ocurriendo con los grados de violencia que se observan ya en el país. Hay datos, después van a empezar a aparecer. Y estoy hablando de la violencia intrafamiliar. Entonces, vamos ubicando las cosas. Las emociones en el confinamiento. Se puede pasar de toda esa idea de que no existe, no va a llegar a México. Luego los chinos tienen la culpa porque comen de todo, la gente que viaja y se infecta, pues allá que se queden porque vienen aquí a infectar a alguien, se debían quedar allá. Pero ese miedo, si la persona no tiene un buen talante, se empieza a modificar y empieza a crear la violencia. Y bueno, la violencia intrafamiliar está bastante compleja en el país. Han aumentado el 60% de las llamadas a algunas ciudades, por supuesto que tienen este servicio cuando se encuentran en peligro miembros de la familia. ¿A qué se deben estos o cuál sería una posible explicación? A las reglas de la convivencia. A las reglas de la convivencia. He pensado muchísimo en eso. Claro, pues yo estoy aquí en convivencia con mi familia. Y es muy severo
porque la violencia incluye violencia física, violencia verbal, ataques o crisis de ira. Revisaba algunos datos sobre el trastorno explosivo intermitente a los bienes materiales. Entonces, y es un problema que no se está atendiendo. El sistema de salud en México apenas se está dando para atender a los pacientes infectados. Veía yo los reportes de la Secretaría de Salud y todo está pospuesto, ¿no? Cirugías, por ejemplo, veía yo que los servicios de oftalmología bajaron mucho sus pacientes, la asistencia, porque bueno, ¿no? A lo mejor estás en tratamiento oftalmológico, pero bueno, muy bien, se pospone. Entonces, muchísimas personas están en la calle, por supuesto, y ahí tenemos los grados de contagio. Pero también muchísima gente está en sus casas. Y la violencia intrafamiliar se está exacerbando. Calculan los estudios, eso lo leí en la Organización Mundial de la Salud, de que va a aumentar la tasa de natalidad. Y esa tasa de natalidad incluye el abuso de las niñas. Entonces, no se ve un panorama, pensaba yo, ¿no? Veía el mapa del semáforo del país. Bueno, pues ya casi todos estamos en naranja, bueno, algunos en amarillo, Puebla sigue en naranja, y algunos ya están en verde. Y pensaba yo en las secuelas, en cómo va a abordar el sistema de salud estas secuelas sobre la violencia intrafamiliar, por problemas de convivencia y porque tal vez haya personas que tengan trastorno explosivo intermitente que a lo mejor los tenía en el micro o en la escuela, pero ahora se presentan en la casa. Entonces es muy complicado el panorama. Y si analizamos el sistema de salud, bueno, pues apenas ha empezado a organizarse todo ese proceso de conversión de los hospitales a hospitales COVID fue complicadísimo. Tenemos muchísimos amigos médicos y nos han contado la situación. Entonces, considero que va a haber muchísimas personas que van a necesitar, o ya necesitan ahora, claro, tratamientos, por ejemplo, para la ansiedad, para el insomnio. Las personas aumentaron de peso. Está curiosísimo. Yo le decía a los estudiantes de mis clases, ¿no? Porque alguno de los estudiantes comentó, sí, yo ya subí de peso, porque algunas veces he comentado con ellos cosas como las que estoy comentando con ustedes. Y le decía, bueno, pero es absurdo subir de peso, ahora están en casa, ahora se pudieran preparar ensaladas. Bueno, cuando tienen que salir muy temprano, a las 6 de la mañana para CEU, pues tienen que comer ahí en los negocios de CEU, ¿no? Fatales, terribles. Pero ahora están en casa. Y no, buscaba yo los datos y han aumentado la venta y por lo tanto la ingesta de ultraprocesados. Porque también puede ser esa, que todos conocemos, esa angustia oral. Entonces yo pensaba, bueno, espero que salgamos del confinamiento, pero vamos a encontrar muchísimos problemas. Es complicadísimo. ¿Cuáles son los problemas que aumentan durante el confinamiento por las dificultades del hogar? Bueno, aquí están dos. Quité muchos, ¿no? Poca infraestructura y poco espacio. Una alumna mía
del curso en otoño, estaba muy preocupada para el día del examen, porque claro, los exámenes los hacen en línea, ¿no? Trabajamos en Teams. Y me dice, es que yo trabajo con el internet de mi vecino. En casa no había un módem. Entonces, por ejemplo, los profesores de las primarias mencionan pues esa diferencia tan grande, la brecha económica tan grande, que ahora la conocemos. Hay testimonios de que no puedo encender el audio, doctora, no puedo encender el micrófono porque en mi casa somos muchísimos y hay mucho ruido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, subes el material que ibas a presentar y le pones un audio cuando haya muy poco ruido en tu casa y lo subes a la plataforma y lo calificas. Entonces, hay pocos dispositivos y el único que hay en algunas familias se usa para el trabajo. Para el trabajo. La UNAM reporta el 20% de deserción en sus 400,000 estudiantes. ¿Qué es lo que está claro con todo este análisis que parece catastrófico? ¿Verdad? ¿Qué está claro? Bueno, pues no hay infraestructura, no se está preparado. El poco espacio que hay en las casas hace imposible que un joven universitario, o espero que los que me estén escuchando, si lo tengan, una habitación para él. Que cada miembro de la familia tenga su propia habitación y su propio dispositivo. Complicadísimo. ¿Qué acarrea todo eso? ¿Qué acarrea? Conflictos emocionales terribles. Y si no aprendemos a manejarlos, bueno, pues entonces tendrán efectos contraproducentes en el desempeño académico. Yo observo el deterioro del desempeño académico porque ya yo había observado desde hace muchísimo tiempo, aun cuando estamos en presenciales, el problema del manejo de la atención. En alguna de estas conferencias de otro año, del año del cerebro, de la semana del cerebro de otro año, hablé de la neuroquímica del proceso atencional. Entonces, bueno, cuando estamos en presenciales, aún así, bueno, tienen muchísimos problemas de atención, de focalizar el objetivo, de tener la capacidad de lo demás no me interesa, me interesa esto, ¿verdad? Y lo importante es que la atención se aprende, el proceso atencional se puede aprender, se puede aprender. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Desde mi punto de vista, lo más importante es que lo sabemos. Sabemos qué está pasando. Este es el semáforo de esta semana. Puebla todavía estamos en naranja, aquí estamos, ¿sí? Y pues naturalmente los que nos rodean, ¿no? Pero bueno, pareciera ser que pudiera ya ser esto algo importante. Pero debemos estar preparados para los resultados de las vacaciones. La Secretaría de Salud está preocupada por lo que pueda ocurrir en las vacaciones de Semana Santa. Así es que si nosotros estamos en casa ya con problemas de convivencia y demás, bueno, que la solución no sea irse o que ya no importe nada, me voy a la playa, no me importa cómo me vaya. Porque también ese es otro estado de ánimo, ¿verdad? El desaliento.
Ya nada sirve, de nada, nada, al diablo, todo. Pero bueno, ¿no? Hice todo esto lo pueden consultar en línea, todo, y tienen mucho, han hecho muchas cosas sobre la salud mental de los niños, de las mujeres embarazadas, por ejemplo, de los adultos mayores. Entonces pueden visitarla. Y bueno, al final de cuentas, aquí cito una canción, ¿verdad? De Fito Páez. ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Y de qué trata? Pues aquí de que hagamos un esfuerzo, de que practiquemos la empatía, de que estudiemos. Aquí le podemos poner entusiasmo. Y pueden buscar así muchas palabras con E o con otras letras. Pero debemos seguir adelante. Los invito a mantener un buen estado de ánimo. La alimentación es fundamental, fundamental. Y bueno, salir a caminar un rato en compañía porque pueden ser asaltados. Entonces debemos seguir adelante y estas son las emociones en la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. Muchas gracias por la ponencia que nos ha dado. Hay dos preguntas que se han realizado dentro de lo que es el chat de aquí de Zoom o también por la plataforma de Facebook. Y una de las primeras preguntas dice, relacionado con la primera parte de la ponencia, que si la incredulidad es una relación respecto a la edad, al estado psicosocial o a la salud comprometida que pueda tener, en este caso, las personas respecto a la creencia de la existencia del COVID y la parte de vacunas, de la vacunación. Se puede dar, no podemos incluir a la población infantil. La incredulidad y la credulidad es un comportamiento que se va construyendo a través de las evidencias que la vida le presenta al sujeto. Entonces, pueden ser adolescentes. Recuerden que el año pasado, más o menos en julio, agosto, aquí en Puebla estuvieron de moda las COVID-fiestas. Las COVID-fiestas, que eran grupos de alumnos que, bueno, se enteran de muchas cosas en las redes, se enteran de muchas cosas. Y tomaron la decisión de adquirir, por su propia voluntad, ¿no? Imagínense, de adquirir la inmunidad de rebaño. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, quien está enterado medianamente de qué es la inmunidad de rebaño, queda claro que no puede ser en una fiesta. Entonces eran adolescentes, bueno, que pueden ir de los 14 a los 23 años, 25 años, son adultos jóvenes, que no había ningún dato de que creyeran. Pero también están los adultos mayores. Entonces es un abanico muy grande. Y ahora lo vemos con las vacunas también. Existen datos tan increíbles como que yo no quiero la Sputnik porque me va a volver comunista. Está increíble, ¿no? La vacuna china, como todas las cosas chinas, no sirven. Entonces, se requiere trabajar con las personas. Es difícil porque hay un refrán muy sabio que dice nadie es profeta en su tierra. Entonces, es difícil que en la casa nos crean, ¿no? Pero, pues, hay que intentarlo. No debemos ser cómplices por omisión. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la clase social más afectada y por qué? No hay, pareciera ser que
que las clases sociales, porque no solo es una, si se clasifica en ¿qué será? En porcentajes, en deciles, por ejemplo, las gráficas, entonces hay una gran población de personas con escasos recursos. Son personas que no pueden dejar de trabajar, por ejemplo. Pues que están en el comercio informal, por ejemplo. Hay muchísimos, pero yo no encontré ninguna estadística ya muy afinada en el sentido de cómo estén, por ejemplo, a mí me gustaría saber respecto a salarios. Ese sería un buen indicador, pero se sabe que son personas que pues no pueden quedarse en la casa, que tienen que salir a trabajar y que han infectado, ¿verdad? Hay casos de niños que se infectaron, pero como son asintomáticos, infectaron a los familiares. Sí, ahí el dato, yo no lo conozco. Habría que revisar muy bien en la página de salud, esta es. Y tiene muchísimos datos. Pero estos no los sé con certeza. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en Facebook que dice, ¿qué ocurre con la salud emocional de los niños después de un año de aislamiento? Claro, los niños pueden tener problemas severos, pero también son muy plásticos. Considero que mientras a los niños no se les trate con violencia, pueden estar bien. Tienen una capacidad atencional, tienen un proceso atencional muy, muy, muy elevado. Entonces, pueden jugar, ¿sí? Sí. Y si no hay dispositivos, no importa, pueden jugar con lo que haya. ¿Qué se propone? Y no solo en la pandemia, no solo en el confinamiento. Siempre se propone ofrecerles, no juguetes precisamente, sino objetos para que jueguen. Eso es muy importante para ellos. Entonces, tapas de plástico, tapas de frascos, botellas, muchísimas cosas. Tienen un proceso atencional muy alto. Generalmente, si no los interrumpieran, pudieran seguir jugando. Hay ocasiones que se quedan mucho tiempo jugando los niños, pero los adultos, pues, terribles, no van y se introducen en el juego. Les preguntan, ¿qué están haciendo? Así no se puede, los quieren corregir. Pero considero que ahí el factor fundamental es la violencia. Entonces, si están en casa los niños y la violencia ha sido manejada, no sé, pues no sé si se pueda decir evitada, ¿no? Pero ellos estarían bien. Considero que pueden estar bien si no hay violencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, o más bien opinión, es acerca de, ¿podría darnos su opinión sobre aquellas personas que en un inicio no creían en la enfermedad y después de perder a algún ser querido, ahora son incluso paranoicos a la hora de salir? ¿Qué es lo que Claro, pasaría? gracias, Elisa. Parece una reacción muy, muy natural, ¿no? La incredulidad, insisto, es lo que los expertos que tratan estos temas consideran como primera emoción. Y si pensamos en otros sucesos, en cualquier otro, o en algún suceso que esa familia haya presenciado o que haya sucedido algo, pues es eso, ¿no? La incredulidad. Y hay frases como, por ejemplo, no lo puedo creer, yo ayer lo vi. ¿No? Si se entera de que alguien falleció. Ay, pero ¿cómo es? No lo puedo creer, yo ayer lo vi, o la semana pasada lo vi, estaba completamente sano. Bien, el caso que mencionan es frecuentísimo.
muy, muy, muy frecuente. De personas que, bueno, que nunca usaron cubrebocas, que nunca practicaron la sana distancia, jamás, 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 jamás. ¿Por qué? Decían que no era cierto. Y claro, después, bueno, se entiende muy fácil, ¿no? Decir, no cree y después ahora está paranoico o exagera. Claro, habría que ver qué información recibió, quién de sus seres amados falleció, etcétera. Siempre hay una historia muy, muy clara y única que rodea a la persona. Y esos incrédulos pueden ser de cualquier nivel educativo. Yo vi los Twitter que subió el dueño de TV Azteca, se apellida Salinas, y que decía que no servía de nada la sana distancia. Y que al final de cuentas, pues lo mejor era que nos contamináramos todos para que ya pasara eso. Y bueno, ¿no? La situación no está resuelta ahora, ni con las vacunas. Leía en la jornada de ayer, aquí en la casa leemos el periódico La Jornada, leía la jornada de ayer. En Chile hay un dato muy que llama mucho la atención. Hay muchísimos vacunados y hay muchísimos contagios. Ya lo habían dicho ya lo había dicho la Secretaría de Salud aquí, la vacuna no es la solución. Muchas gracias, doctora. Y por último, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener una salud emocional adecuada? Ay, muchas gracias, pues me atreveré. No soy psiquiatra, ¿no? Pero he leído mucho de esto que me llama mucho la atención. Considero que lo más importante es poder tener el más tiempo posible distractores positivos que le gusten al sujeto. Si son lecturas, bueno, pues ya saben, ¿no? Comento en las clases. ¿Tienen problemas con su familia? Lean. ¿Tienen problemas con su pareja? Lean. ¿Tienen problemas consigo mismos? Lean. ¿No tienen dinero? Lean. ¿Reprueban las materias? Lean. Esa es la gran solución desde mi punto de vista. La gran solución. Si fuéramos un país lector, tal vez no tuviéramos los conflictos que ahora hay en la convivencia. Está clarísimo. Pero bueno, pueden iniciar ahora a ser lectores. Hay libros en línea, o pueden ir a comprar un libro. Nosotros compramos, bueno, vamos algunas veces a Gandhi, y la última vez que fuimos me sorprendió mucho porque nos atienden en el auto. Íbamos a bajar y nos dijeron, ¿vienen a Gandhi? Unas señoritas que andan con su playera de Gandhi. Entonces ahí los atienden. Y hay muchos libros en línea. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que lean. Si no tienen hábito de la lectura, salgan un poco, pueden salir a caminar, a hacer ejercicio. ¿Y saben qué es fundamental? Los alimentos. Recuerden la máxima de la farmacología. Los mejores medicamentos son los alimentos. Gracias, Eleazar. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Isabel Martínez García por su excelente ponencia. Y